La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando desde los estudios de la abogada Margaret W. Wong, quien es experta en casos de inmigración, ya con más de 45 años de experiencia, 45 years of experience for Miss Wong, which is a lot. Es un montón de experiencia. Comenzó desde el año 1977, en el mes de febrero, en los primeros meses del año 1977, se convirtió en abogada egresada de una importante universidad aquí en los Estados Unidos, después de haber venido desde su país natal, en Hong Kong, y llegó aquí a los Estados Unidos para iniciar una vida, así como muchos de nosotros lo hemos podido hacer. De ahí ha sido una carrera en la que empezó trabajando solo con un pequeño escritorio, no tenía secretaria, ella era la que contestaba el teléfono, era su secretaria, era la que hacía las aplicaciones, era la que iba a la corte, era la que hacía absolutamente todo. Y hoy por hoy, pues, gracias a Dios, tiene una gran firma que ha establecido en al menos 9 ciudades de los Estados Unidos y que ahora tiene muchísimas razones por las cuales nosotros deberíamos hablar con la abogada Margaret Wong, que tiene muchísima experiencia en casos migratorios. Le damos la bienvenida. Cindy, ¿cómo está? Muy bien, Juan, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le damos la bienvenida a la abogada Margaret Wong. Good morning, Miss Wong. How are you doing today? I am doing very well, and I'm so glad you talked about my 45 years. In February of this year, 2022, is my 45th year of being admitted to the bar. So in those days, in 1976, when I graduated in May, we always take the bar exam the last week of July till now. All the law students, after 3 years of law school, we take the bar exam the last week of July. So my sister had to postpone her wedding for 1 week because that's the week I was taking the bar. And also nowadays in New York and Ohio, you get the bar exam results in October. So you get admitted to the bar in November. In my days, because there's no computer, the phone is still the rotary phone. We have to sit around the phone waiting for the call because we have different law students calling New York Times to get the results because of the mail. So only the newspapers gets it on a press release. Nowadays, you know it from the computer. So I still remember sitting by the phone at 12 o'clock midnight, waiting for all my friends, and we keep dialing New York Times because in those days, it's only the major newspapers get those press releases. And we don't get admitted until the next year, February. Nowadays, they do. So people who know the business would say, oh, you failed the bar because you got admitted in 77 when you graduate from law school in 76. But in those days, that's how we did it. So by the time you find out in November, December, they admit you in February. But I passed it the first time, so I was so lucky. So this is I hardly ever pat myself. I'm a typical immigrant where I always thought I could do better. You know, I need to do more. I need to help my family. I need to help my clients. But I think for once, I'm happy. That is 45th year. And I really became who I want to be. It took me a long time. So from that, I just want to let everybody know who follows us in our Facebooks, if I could do it, you can do it. Because I speak Chinese. I didn't speak English very well. And I was a normal student. I was not an A student. I came with a little sister. I didn't have parents with me. And I made it. And so will you. La abogada nos comenta, Juan, y le da muchas gracias por haber comentado que la abogada está cumpliendo sus 45 años, su aniversario número 45 de haber sido admitida.
como abogada de haber sido aceptada. Dice que ella fue muy afortunada ya que pasó ese examen del bar, como lo llaman, en el primer intento, que no muchas personas tienen esa suerte de hacerlo. Muchísimos estudiantes en ese momento estaban, dice la abogada que en aquellos tiempos pues no había computadora, no había manera de ver los resultados, sino que ellos esperaban una llamada telefónica. Y cuando a ella le tocó tomar el examen, en el 76, su hermana, de hecho, tuvo hasta que posponer su boda porque todo era un gran evento, el hecho que ella tomara el examen para ser aceptada como abogada. Y dice que ella todavía recuerda mucho ese momento en el que ella estaba sentada a la par del teléfono, esperando por esa llamada que le dijera si había pasado el examen o no, si había ser admitida en la asociación de abogados o no. Pero ella lo tomó el examen en julio del 76, más o menos para noviembre o diciembre les daban los resultados y por eso ella fue admitida en febrero del 77, pero ella dice que se siente muy afortunada. El propósito de ella era, primero que todo, ayudar a su familia, luego ayudar a los clientes. Lo cual ha podido hacer, ¿no? Ayudar a su familia y ayudado a los clientes. Y ayudado a los clientes. Entonces ella dice, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Ella vino inmigrante como muchos de nosotros, vino solamente con su hermana, sus padres quedaron allá en su país, entonces no tenían dinero, fue muy difícil, pero lo logró. Entonces dice la abogada, si yo lo pude hacer, ustedes también lo pueden hacer. Así es, muchísimas gracias, abogada Margaret Wong, por este comentario y por compartirnos un poco acerca de su experiencia. Vamos ya con las preguntas y ustedes recuerden que la abogada, luego de 45 años, ya tiene 9 oficinas a nivel nacional en la ciudad de Atlanta, en Chicago, en Cleveland, Columbus, Minneapolis, Memphis, Nashville, Nueva York y la ciudad de Raleigh, North Carolina. Y el número de teléfono es 216-259-8897, 216-259-8897. Nos escribe una persona acá a través de nuestro Facebook, nos dice, yo me hice ciudadano hace 22 años, pero perdí mi certificado de naturalización. ¿Cómo puedo hacer para solicitar una copia o un certificado nuevo? Ms. Wong, this question says, hello, I became a U.S. citizen about 22 years ago, but I lost my certificate. And my question is, how can I request a new copy or a new certificate? Good. So there's a new form. In the olden days, I lose my certificate. So you just have to go to New York. Immigration is really nice. They'll give you immediately, like in 10 minutes, if you sit there and wait, a letter confirming you have been naturalized on so-and-so date. With that letter, then you just have to go to the U.S. District Court. So wherever you were naturalized, you go there. But now there's a special form. Just go to uscis.gov. Just say question is, how do I do a replacement of a NAT certificate? They will tell you the form. You fit it in and you get it in the mail. So times have changed and it's very, very easy. Another thing is we have a lot of young people, like when they were over 18, they get the N800 or the 600 instead of the N400. That's another thing. So that's a different form. But if you just lose it for 22 years, you still have your passport. When you extend your passport, you don't need your naturalization certificate. It's just a passport. But on the other hand, you just fill out a form to get a lost naturalization paper. Bueno, nos dice la abogada, Juan, que de hecho, dependiendo de la ciudad donde se encuentra la persona, ella nos está dando el ejemplo que en la ciudad de Nueva York, más o menos el proceso le tarda unos 10 minutos. En 10 minutos usted ya tiene una carta que asegura o que confirma que usted es un ciudadano de los Estados Unidos. Pero también usted puede ir a cualquier corte distrital del estado donde usted se naturalizó o se convirtió en ciudadano y ahí puede solicitar también una copia de ese. También la segunda manera, es ir al sitio web de USCIS, uscis.gov, y pedir un reemplazo de ese certificado de naturalización y paga lo que tiene que pagar y lo recibe en el correo postal.
Así es. Bueno, siga las instrucciones de la abogada Margaret Wong. Ella sabe cómo es el proceso y sabe cómo le puede ayudar a usted en este tipo de caso, aunque es solamente recuperar un documento, y nos dice la abogada que de hecho ella perdió su certificado de naturalización también. Pero bueno, son cosas que pasan, usted lo puede necesitar, así que solicítelo lo antes posible de alguna de las 3 formas que la abogada nos ha recomendado. Recuerde que puede hacer una cita en cualquiera de las 9 ciudades el día de hoy a través del número de teléfono 216-259-8897, 216-259-8897. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo tarda una certificación laboral en procesarse? Ms. Wan, this question says, how long does it take a perm or a Labor cert. labor certification to be processed? It's a 3-step case. I'm so glad you asked this question because this is the legal way to get a green card. So a perm is a labor certification. The law changed in May of 2005 in the olden days. So for example, McDonald's, they can do 100 labor cert and they can hire, as long as the employer remains the same, you can substitute the alien into it. That's how they get a lot of new people to work for them. Now the law changed in 2005. No more substitution of employer. And also through the years, it's called labor cert. Now it's called perm. So perm is 3-step. Number 1, you have to do the prevailing wage. Prevailing wage is the wage that's that's like depends on the county, the state. The range of that salary has to be prevailing wage. Prevailing wage, second, and takes about 7 months. Second, you have to do the job posting. You have to have it advertised in 2 major newspapers, but nowadays it's all digital. So, but in any event, print ads is 2. And then you have to wait for 30 days for them to respond. There's a recruitment effort. Now, with all these 2 things done, the advertising, I would say, is taking 189 days to 180 days. Unless you're a professor or you're a tenure search researcher, then you can do the 18-month extent, 18 months, not 8 months. So prevailing wage, 7 months, recruitment summary and job posting, 189 days to, 3 months to 6 months. So it's 89 days to 180 days. Then the third thing is now you file the perm with the U.S. Department of Labor, and it's all through computer. Years and years ago, it's by paper. I can tell you history. I mean, it's just how things have changed. And I used to go to Chicago because Ohio reports to Chicago. So Chicago is Region 5. She and I were having an apple because both of us were poor. In those days, the government labor department people don't pay that much because they represent the workers, the U.S. Department of Labor. But now they make good money now. So there's the 3 steps. So the perm approval rate is about 75 to 95%. And if not, you can appeal. But the filing date of the perm is your priority date. So if you're from India or China, it takes 4 years to 10 years to get the green card. But if you're from any other countries, Philippines right now is current this month, but Philippines is also slower because of all the mass amount of nurses that are coming in for EB3. Nurses can only do EB3. So I'm really glad you asked this question. That's really a good way to get your green card. So the whole perm process takes 7 months plus 5 months plus another 7 months. In the olden days, it was only 3 to 4 weeks. Now perm is taking 7 months. So 7 plus 7 plus 5 is 14 plus 5 is 19 months. Actually, it takes less than 19. Sometimes it takes less than 1 year for the perm approval. And it's a very good way to get green card. Both EB2 and EB3 requires perm. But another thing I'm glad you mentioned, we'll talk about that later. There's new laws on O1 and national interest waiver on entrepreneurs and legal ways to get green card. I would like to talk about that later. And you don't need perm on both of these. Perfect, Ms. Wong. Thank you so much. Adelante, Cindy. Bueno, el abogado nos estaba comentando, Juan, que como se le conoce en inglés, el perm o la certificación laboral,
ella estaba recordándose que hace unos años era algo muy común hacerlo. Estaba dando el ejemplo del restaurante McDonald's. Ellos tenían muchos trabajadores que ellos reemplazaban por medio de esas certificaciones laborales, pero después del 2005 más o menos ya no se podía reemplazar personal, sino que había que comenzar el proceso de una certificación laboral. Este proceso lleva 3 pasos. El primer paso es dependiendo del condado, del estado, de la ciudad donde usted vive, entonces hay que ver cuál es el promedio, el salario promedio que usted tiene que estar ganando, y más o menos el proceso tarda unos 7 meses. Luego viene el promocionar la oferta de trabajo. Antes se publicaba en los diarios de mayor circulación, ahora pues como todo es digital, entonces el anuncio se ponen los clasificados de manera digital. Tiene que tener ese anuncio de ese trabajo por al menos 30 días y ver, es como seguir el proceso que están contratando personas. Y en tercer lugar, una vez que ya haya pasado esas 2 cosas, se llena la certificación laboral con el Departamento de Trabajo. Estaba comentando la abogada que esas certificaciones laborales, Juan, tienen un porcentaje de aprobación bastante alto, de un 75 a un 95% de aprobación, lo cual es algo muy bueno, y esa es la manera legal para poder también conseguir su residencia permanente y luego conseguir su ciudadanía. Ella estaba dando el ejemplo también que si usted es un ciudadano de la India o de China, el proceso para ustedes sí tarda bastante tiempo, tarda más o menos de 4, 6 hasta 10 años para obtener su residencia permanente, pero si usted es de otros países, usted la puede obtener en menos tiempo. Pero en total, Juan, el proceso de la certificación laboral puede tardar de 1 año a 1 año y medio, pero no menos, no más de 2 años, todo dependiendo de cómo vayan procesando en ese momento, pero ese es el promedio, de 1 año a 1 año y medio más o menos. Bueno, muy importante esta información. Ustedes recuerden que si ustedes tienen las posibilidades de aplicar por una certificación laboral, o la abogada nos va a estar hablando ahora en unos instantes acerca de las visas EB2 y de las visas O, que son para empresarios o personas con talentos extraordinarios, usted también podría estar interesado en esta información. Vamos a hacer un par de preguntas y pasamos con esta información que la abogada nos quiere dar acerca de estos 2 tipos de visa. Nos dicen: hola, soy venezolano, llegué a este país y pasé por el río, vine con mi pareja y mis 2 hijos. En Venezuela vivíamos juntos, pero no estábamos formalmente casados. Me están diciendo que para someter mi asilo debo casarme con ella porque pasamos como grupo familiar. ¿Qué me recomienda usted, abogada? Ms. Wong, this question says, hi, I'm from Venezuela. I came to the country by crossing the river. I came with my partner at that time and my 2 children. In Venezuela, we used to live together, but we were not formally married. Now they're telling me that if I want to file for my asylum, I must marry her because we told immigration that we're family. What do you recommend? Absolutely, you don't have to marry her. Love is not slavery. Each country have difference. So you told them you live together, you told them you're married, but in essence, you are married. So don't worry about it. If you don't want to get married, don't get married. If you are gay, it's okay. America recognizes gay people now. And the whole thing is not so much if you marry or not. The whole thing is maybe some lawyers are thinking you need to get married to prove you're gay because you have children. So how did those sperms get into you when you're gay? So we just have to explain all that. Absolutely don't get married if you don't want to get married, because that's a life decision. You'll be so unhappy. What good is winning cases, getting work permits, coming to America when you're not happy? The whole thing is you need to be who you are and then help yourself, help your family, help the world. Bueno, la abogada nos comenta, Juan, que en esencia usted no tiene que casarse con ella. Usted ya le dijo a los oficiales de migración que ustedes vivían juntos, ustedes tienen niños juntos.
El amor no es esclavitud, dice la abogada. Por lo tanto, esa es una decisión que va a afectar su vida completamente. Si usted no se quiere casar con ella, no se case con ella. Si usted quiere casarse con ella, pues cásese, pero no tiene por qué casarse, dice la abogada. Si usted tiene preferencias sexuales, usted tiene... pues es homosexual, Sí, no quería decir la otra ok. palabra, es homosexual, entonces usted no tiene por qué estar atado a una persona que no quiere. Entonces usted está viniendo a los Estados Unidos porque usted quiere un mejor futuro, pero eso no quiere decir que su felicidad tampoco va a ser afectada únicamente porque tiene que cumplir el requisito de casarse. No lo tiene que cumplir, no se case si no quiere. Así es muy importante, es una decisión de vida, nos dice la abogada. Así que el amor no es esclavitud. Es una excelente recomendación. Nos dicen la siguiente pregunta, abogada. Voy a leer esta pregunta directamente en inglés. I'm going to read in English, Ms. Wong, in order to save a little time. Good morning. I have the Colombian citizenship because I was born there, but my parents were Italian, so I have the Italian citizenship by naturalization. I was kidnapped by the guerrilla in Colombia back in 2006. I was released, and since then I had protection from the government, and everything was okay. 2 years ago, the government of Colombia took away the protection that they were giving me, and now some people had started to threaten me and to extort me, and they say that they are the guerrilla again. Can I request asylum here in the United States? Now I enter with a visitor visa, even though I am citizen from Italy as well. Can I apply maybe for a student visa or a work visa or investment visa? I've been person of commerce in Colombia with a lot of years of experience, but I didn't go to the university for this kind of work. Okay, that's a very, very good question. The reason why he asked this is because, and there's a lot of people who does that because of the Latino countries like Spanish passport, Italian passports, because the earlier generation went and lived somewhere, now they get Spanish. The reason why he asked is because Italian passport, ESTA, the 90-day visa, if you come on ESTA, technically you cannot apply for asylum with USCIS. You can only apply for asylum with the courts. That's why he's smart enough to say, if I come on a tourist visa, because the two type of tourist visa, one is the visa waiver, the ESTA, the other one is tourist visa. So I don't know if he has a tourist visa in his Colombian passport, but it seemed like the fact that there's so many people kidnapped in Colombia that this person having police protection means that he may be a somebody. That's what he's saying. That brings us into, there's an O1 visa, and then there's a new law that just came out last week on O1 visa and also on national interest waiver. What's that? O1 visa is a non-immigrant visa, just like the H1, the J1s, to allow you to come to work legally in America. The fact that this person wants, there are two issues on this person. What passport and what visa could I come to America? And ultimately, how could I get work permit and green card to stay? Because if I come with the Italian passport, my fear came from Colombia and its inability of my government to protect me because the protection came after 2 years. So it's not a bad asylum play. On the other hand, my advice for people is always don't worry too much about asylum. Asylum in the vast field of immigration is only a small dot. There's O1s. This person may qualify for O1. What is an O1? O1 are for scientists, medical professions, entrepreneurs. O1 are for people who are tennis players, squash players, swimmers who you don't need to win Olympics. If you're national, local, it should be national renown or international renown. What is national renown? So for example, in China, we have the local, the state, same in America, right? You have the local, the municipalities, the county, and then the 50 states, 1 state, 2 state. So if you are 22 years old, you are a tennis genius, you won
number one because these are all numbers, right? You won number one in America's tennis game. So we can argue you're not because there's only 50 states, so number one out of 50 people. So we can probably get you a national interest waiver, green card, but national interest is a little bit different than O1. So I think definitely, let's just say definitely, it's up to immigration, but there's a 95% chance that you should be approved on O1. Then from the O1, how do I get my green card? So to answer this person's question, how do I come to America? You actually come on a visitor visa, but that's not a working visa. You can come with the Italian ESTA, but ESTA doesn't stop you from applying for asylum, because then we have to prove that the fear came from two countries, from Italy, but you really have no fear, and from Colombia, if you still hold a Colombian passport, you see, or Venezuelans, because there's a lot of Chinese who live in Venezuela, so we need fear from China and Venezuela, same concept. Then maybe come on a tourist visa, which it's okay, but then when you come here, look at the O1, because the new law, so I'm still reading it, and then maybe get the green card if you're that distinguished through the EB11, which is the national or international renown that you are really smart, or national interest waiver, which is not as smart, but because you have high merit, you are national. So for example, you're an engineer building a bridge. That's not national. A bridge connects, two places, but it's not a national thing. So bridge builders, engineers are little, but now it's easy because the new law on national interest waiver is talking about engineers, math, STEM. STEM is like engineering, sciences, math. So now a national interest waiver is coming in now, saying that you can still get a green card because you are STEM or because you're entrepreneur. So the entrepreneur side is easy because we have so many people in the world or in America who are starting their own businesses. But entrepreneur is not just, I started a construction company. It is because I represent some of these amazing construction company owners. It should be a little bit bigger, but these are all new laws that I would like us to study and to read. And maybe instead of coming and apply for asylum, there are other laws that can help us, that can achieve our goals of living in America. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos estaba comentando, Juan, que de hecho aquí en Latinoamérica hay muchos ejemplos o muchos casos de estas personas que tienen doble nacionalidad, tienen doble pasaporte. Entonces, en el caso de esta persona, sabemos que es colombiano, italiano. El problema con aplicar por el asilo es que si usted viene con el pasaporte de Italia, usted tiene la posibilidad de entrar a los Estados Unidos sin una visa. Es con el permiso que se le llama ésta. Entonces, este le permite estar 90 días dentro del país y no necesita tener una visa en su pasaporte para poder estar aquí. Pero con ese permiso, con ese ESTA, usted no puede aplicar para ningún tipo de ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Tampoco pudiera aplicar por asilo. Si usted viene, por otra parte, si usted viene con su visa de turista de Colombia, no sabemos si usted tiene una visa de turista en Colombia, pero si usted viene con ella, entonces sí, usted pudiera calificar para el asilo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasaporte es el que puedo usar? Porque si usted no tiene la visa de turista, entonces tuviera que aplicar para ella y no sabemos si puede ser aprobada o no. La abogada nos estaba comentando la otra manera de poder venir a los Estados Unidos de manera legal y es aplicando por una visa O. Este tipo de visas son para profesionales, ya sean reconocidos a nivel nacional o a nivel internacional. Estamos hablando de lo que son científicos, matemáticos, ingenieros, todo lo que tiene que ver con STEM, con ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, aparte de profesionales, de atletas profesionales como jugadores de fútbol, de soccer, de básquetbol, etcétera. Diferentes tipos de profesiones que son reconocidos a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional, que han ganado medallas, que han escrito papeles o investigaciones, en el caso de los profesores, o sea, personas que son genio, dice la abogada. Entonces, estas personas entran también en algo que se llama, es una extensión de interés nacional.
el cual le permite a usted poder lograr una residencia permanente de manera más rápida dentro de los Estados Unidos. Entonces, también tiene un porcentaje alto de aprobación. Estamos hablando de arriba del 85-90% de aprobación, lo cual, pues, a usted le permite, nuevamente repito, poder obtener su residencia permanente y luego obtener su ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Volviendo con la pregunta de la persona, entonces, si usted quiere aplicar por asilo, dice la abogada que usted tiene que demostrar que tiene miedo en los dos países, ya que usted tiene dos nacionalidades. Está sufriendo persecución en Italia y está sufriendo persecución en Colombia. Lo mismo sucede con otras personas que tienen doble nacionalidad, porque si usted tiene una nacionalidad y usted sufre persecución en ese país, pues usted perfectamente se pudiera ir a su otro país a vivir. Pero entonces ahí es donde viene el juego que dice la abogada que usted tiene que demostrar el miedo en los dos países. Pero eso es lo que nos estaba comentando la abogada Juan acerca de las visas o también de las excelencias. Es muy importante. Y bueno, tenemos otra pregunta. Antes de hacer la pregunta importante acerca de las visas o visas. Okay, Ms. Wong, our time is up, but we have another question, and I would like for you to talk about the O1 visa and the other one before we dismiss today. Esa ya fue la que dijimos ahorita. Okay, was that included, like, all you want to say about the O1 and... O1 actually is very a serious visa, even though a lot of Latino people don't know about it. So, for example, we have some Mexican clients that came and said, Mexico is a big divide. They're very, very successful, wealthy people, the top 3%. Then they don't have no middle class. It's not like at least China is trying to make their country more middle class in the past 30 years. But then you don't have very small middle class. And the most middle class people, they have tourist visa. And nowadays with Canada, that is visa free. Most Mexicans going up to Canada and then, So now, on the other hand, though, O visa is important because, for example, I own 5 restaurants in Mexico, or I'm a famous chef in Mexico or in El Salvador. And I have 2 stars Michelin. So those are really, Michelin is so hard. I'm pretty sure even with 3 stars and some other acclimates, you can do an O visa. So it's not like everybody have to come illegally, especially from places like Brazil, Venezuela. Though you are very highly educated. So if you can get an O visa, now another thing interesting about O visa is that any employer, so for example, I'm a good painter, you don't have to be like the top 1%. You could be a top 5, 10, 20%. It's how you draft the story. So, for example, I'm a good friend of yours. I want to hire you to come to paint my house and also to maybe introduce you to my church so you can paint the church. I could actually be the O visa agent to invite you to come. You don't need a big agency. So laws in O1 had changed in the past like 20 years since I started doing it. Because when I first started, the project has to be a huge project. Just painting my basement, and I pay you a lot of money, you can't do an O. Now you could, because the nature of the business, the nature of the agent's business, it doesn't matter, it's how good you are. So things are changing. And that's why I look at O visa, look at national interest waiver, look at entrepreneurship, especially you're just coming or you're here on a tourist visa or on a TN visa, on an H-1B visa. So if your employer wants to fire you, look at this and see if there's any way you can get a green card. I think you could. Bueno, la abogada nos estaba comentando, Juan, que para ella es muy importante hablar del tema de las visas O, ya que lastimosamente las personas que somos latinas o hispanas no conocemos acerca de esta visa. Esta es otra manera de poder venir a los Estados Unidos sin tener que pues pasar por el peligro de venir de manera indocumentada. Entonces, estaba dando el ejemplo de la abogada que si usted, por ejemplo, es una persona que tiene 5 restaurantes en México o en El Salvador y usted es un chef muy conocido
a nivel local o nacional en su país, entonces usted pudiera aplicar para esta visa O y poder venir a los Estados Unidos. Recordemos que las situaciones o los escenarios están cambiando, el mundo de la migración está cambiando. Entonces, para ello es muy importante también que las personas conozcan que tienen la visa de los tratados, las TN, que existen las visas H1B, que existen las visas O y otro tipo de visas que las personas no conocen y que les permite también una vía más fácil, por así decirlo, de poder venir de manera legal a los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que para la abogada es muy importante, Juan, de darle a conocer a las personas que nos escuchan de todas estas posibilidades. No solamente es venir a aplicar por asilo, sino que hay muchas otras opciones para usted también. Okay, Ms. Wong, what do you think about doing a podcast about this and just releasing it by this week? Is that Excellent. a good idea for you? I will do. Perfect. Excellent. Thank you so much. Ms. Wong, and last question is, good morning. I have 3 kids and the oldest is 21 and he's a military And the reserve. answer is yes. You do PIP, parole in place, because it's more than 10 years ago. Check the domestic violence and check the DUI is okay, but check the domestic violence, how serious it is. But absolutely, you could do this case. Okay. Okay, perfect. Thank you so much. And the last one is there any amount required to apply for this type of visas or for businesses? No. Awesome. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, ya hemos hecho muchísimas preguntas y se nos fue el tiempo, Cindy. Thank you very much, Ms. Wong, for your time today, and I'll see you tomorrow. Thank you. Thank you. Y Cindy, a usted también muchísimas gracias por la traducción. La pregunta de Mayrita, pues la abogada la respondió directamente en inglés también, porque la persona nos escribió en inglés. Y la pregunta que nos llega desde bastante lejos, también la respuesta fue rápida, corta y concisa. Así que bueno, Cindy, muchísimas gracias también por su traducción y será hasta la próxima oportunidad. A ustedes todos manténganse siempre conectados y revisando el contenido de las páginas sociales de la abogada Margaret Wong y no olviden entrar a la página en español espanol.imwong.com, espanol.imwong.com o simplemente en inglés imwong.com. Ahí ustedes van a encontrar toda la información, los canales de Facebook en español, en inglés, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en todas partes está la abogada Margaret Wong, la abogada que tiene más de 45 años de experiencia en casos de inmigración. Hasta la próxima y gracias por estar conectados con nosotros. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong.